Dame tu nombre, por favor. Rodrigo Ignacio Avilés Retamal, profesor de Historia y Geografía de la Universidad del Biobío, magíster en Ciencias Sociales y Políticas Públicas por la Universidad Católica del Maule y doctor en Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Convención en Ciencia Política por las universidades Arcis y Católica del Maule. Cuéntanos, Rodrigo, bueno, tú recientemente acabas de hacer entrega a la biblioteca del colegio de un producto de un trabajo de investigación que has desarrollado. ¿De qué se trata específicamente? Sí, bueno, aquí está este libro, Paraguay, hoy un autoritarismo persistente. Bueno, este libro es una adaptación de lo que fue mi investigación doctoral que desarrollé por más de 11 años, en lo que fue el proceso de mi doctorado, y que finalmente lo que nos narra es cómo el análisis político de este país sudamericano y cómo ha transitado a través de esta larga historia hasta nuestros días, y donde identificamos una constante que es una constante autoritaria. Entonces, identificamos distintas formas de autoritarismo, las cuales han ido variando, han ido mutando hasta el día de hoy, incluso posterior a los años 90, cuando se acaba la dictadura del general Alfredo Stroessner y comienzan los regímenes democráticos en Paraguay. Sin embargo, estos principios del autoritarismo se mantienen constantes en su historia reciente. La historia en realidad, tú lo bien lo señalas, de Paraguay, un país que tiene bastantes también desigualdades, ¿no es cierto?, de orden social, económico, en fin. Matiza justamente toda esta historia de gobiernos autoritarios. Mencionaste recién el caso de Stroessner, justamente. Claro. Es muy potente dentro de la historia reciente, digamos, en el siglo pasado, ¿no es cierto?, de Paraguay. ¿Cómo eso te motiva o te engancha a ti para poder realizar este tipo de investigación específicamente en esa área? Claro, lo que sucede es que en Paraguay en general viene una lógica de larga data, principalmente desde lo que fue la conformación de las misiones jesuíticas en el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Por consiguiente, ahí posteriormente comienza la conformación de lo que es el Estado paraguayo luego de la independencia. Y por lo tanto, Paraguay tuvo dos largas guerras, sobre todo la guerra de la Triple Alianza, que significó perder territorio, el empobrecimiento del país, y que esta guerra desarticuló una lógica muy original, lo que fue este país, que tuvo una lógica de gobiernos centralistas, dictaduras perpetuas con el doctor Francia, las dictaduras de los López, que es un régimen muy extraño porque tiene una dictadura en el ámbito político, una lógica de aislación, pero un desarrollo industrial, productivo interno que le daba cierta autonomía con respecto a otros países. Entonces, toda esa lógica, con sus matices, sus contrastes, generó en Paraguay un desarrollo económico importante, incluso una lógica preindustrial. Sin embargo, cuando pierde la guerra contra Argentina, contra Brasil y contra Uruguay, este país totalmente desarticulado y comienza la lógica liberal que había imperado en otros países de la región. Por lo tanto, ahí comienzan lógicas de empobrecimiento y la política también reflejó esta lógica a través de la corrupción, la prebenda y las distintas lógicas autoritarias, por más que existían ciertas bases de participación. Entonces, de ahí en adelante comienzan principios de segregación, de división, y un país que tiene altas tasas de empobrecimiento, altas tasas de analfabetismo, y que hoy día los gobiernos, por más que han trabajado, han sido algunas variables súper difíciles de poder erradicar aún en este país, a pesar que se han hecho importantes trabajos en los últimos años para poder avanzar y sacar este país adelante. Este estudio tú lo desarrollas como parte de tu tesis doctoral, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bueno, este texto ha sido publicado por el Centro de Investigación en Procesos Políticos y Sociales en América Latina, CIPSAN, y este texto pertenece a la colección Pensar Nuestra América y fue editado por la editorial Escaparate. Y por lo tanto, insisto, mi tesis abarcaba todo este periodo, que es muy extenso, y lo más llamativo es que de Paraguay hay muy poca literatura, muy poco texto. Entonces, desde el área de las ciencias sociales latinoamericanas, hay un aporte aquí en este pequeño libro, porque también se generan nuevas categorías desde la ciencia política, porque creo que ahí hay un aporte importante, porque incluso para los estudiantes de nuestro colegio o el público en general, porque va a poder entender principios desde el régimen democrático, los autoritarismos, diferenciar los totalitarismos, cuál es la importancia de poder comprender estos principios ciudadanos y cómo se han ido conformando. Y ahí se estructura un modelo de análisis, y ese modelo de análisis se aplica a la historia paraguaya, pero que no solamente ese modelo sirve para la historia paraguaya, sino que también
puede servir a la historia para aplicarlo a la historia de otros países. ¿Y cuáles son los aportes teóricos que surgen en este libro? ¿Cuáles son los hallazgos que tú has descubierto ahí? ¿Cuál es el Primero punto? que todo, hay un autoritarismo de larga data, el cual se denomina un autoritarismo histórico. Y este duraría hasta el año 89, cuando termina con la larga dictadura del general Alfredo Stroessner. Pero después del año 90 hasta el año 2012, lo que se gestó en Paraguay fue una especie de autoritarismo electoral competitivo, donde se mantenían ciertos resabios autoritarios a pesar de la democracia, a pesar de la participación política, tanto así que el mismo partido político venía gobernando por más de 61 años, incluido el propio dictador Stroessner, que también era apoyado por este Partido Colorado. Partido Colorado, muy conocido, sí, Y efectivamente. que recién tuvo un quiebre entre el año 2008 y el 2012, cuando el presidente Lugo es electo con un apoyo de centro izquierda. Él era ex obispo de Asunción y marca un quiebre luego de 61 años de gobernantes colorados. Pero ¿qué pasó? El presidente Lugo, a pesar de tratar de establecer cambios profundos en un contexto de giro a la izquierda que se hablaba en América Latina, es derrocado por una especie de golpe parlamentario donde es destituido en el poder, y por lo tanto la lógica bipartidista entre el Partido Colorado, el más importante, y el segundo partido, el Liberal Auténtico, lo sacan del poder y ellos vuelven a retomar el control del Estado. Sin embargo, aquí ¿qué se identifica? Que en Paraguay no es que se mantiene el autoritarismo histórico, el autoritarismo electoral competitivo, sino que identificamos acá una nueva forma autoritaria, que es un autoritarismo híbrido, porque mezcla elementos del autoritarismo histórico de larga data más los elementos del autoritarismo electoral, que se conjugan para tratar de dar un relato de que Paraguay ahora sí es un país que ha transitado hacia un régimen plenamente democrático, siendo que si uno investiga y analiza las categorías con mayor profundidad, se percata que todavía estos resabios siguen vigentes incluso hasta el día de hoy. Y eso incluso el año 2018, cuando el presidente intentó, a pesar que la Constitución lo prohíbe, el presidente Federico Franco intentó quedarse en el poder, e incluso hubo una especie de ajuste en el poder al interior del Congreso y generó protesta fuera del Congreso, en Asunción, y que finalmente no se consiguió. Sin embargo, luego de un pequeño gobierno del presidente Federico Franco del Partido Liberal, vuelve el Partido Colorado el año 2018 con el presidente Federico Franco, Horacio Cartes y posteriormente Mario Abdo Benítez, y que continúa con la lógica autoritaria, simplemente que ellos comentan que el presidente, estos gobernantes, son la representación de que Paraguay finalmente ha transitado a la democracia, pero lamentablemente la inestabilidad en este país se mantiene. Y cierro acá. Por lo tanto, dentro de estas lógicas autoritarias que identificamos, que desde el año 90 hasta la actualidad lo que se estructuraba en Paraguay es un régimen democrático fallido, que esa es una categoría que tampoco existe. Existen los estados fallidos, que son aquellos estados que no cumplen con las condiciones mínimas, que lo hacen fallar y que incluso la población debe salir de estos países. Pero el caso de Paraguay no es que es un estado fallido, es un régimen democrático que, a pesar de todos los ajustes, los intentos y las luchas por mejorar las condiciones, mantiene ciertos principios del funcionamiento del Estado, pero el régimen que se implementa en Paraguay fracasa y por lo tanto la consolidación de la democracia no logra cuajar en este Estado sudamericano. Y esa experiencia en realidad que tú recoges también a través de esta investigación da evidencias también de procesos que están ocurriendo o han ocurrido también en nuestra América. Efectivamente, porque finalmente cuando uno identifica con este modelo de análisis, que ese es un tema muy original, se estructura un modelo de análisis en este libro, y que de alguna manera cuando uno transita o lo aplica hacia otro estado sudamericano y latinoamericano, se percata que hay una lógica, una constante finalmente en lo que es las estructuras de retención del poder y las formas de dominación, que finalmente, a pesar de que se transiten hacia distintas formas democráticas, distintas formas políticas, económicas, sociales, hay ciertos elementos de continuidad centradas en las formas autoritarias. Y eso, a pesar de hoy día muchos países estar avanzando hacia una mayor democratización, aún mantienen estos resabios que vienen de larga data, incluso de la época colonial, e incluso más allá todavía, porque en la época prehispánica también encontramos principios autoritarios o de concentración del poder, por ejemplo, en los imperios indígenas que había en América antes de la llegada de los españoles. Interesante. Entonces, ahí vemos continuidades de retención del poder y de autoritarismo, continuidades
a pesar de los cambios que hemos tenido en la región. Un signo permanente en realidad dentro Claro. de nuestra propia Y en historia. este caso de Paraguay incluso lo identificamos en las propias misiones jesuitas. Entonces ahí hay un elemento no menor porque las misiones también marcan una vanguardia en la organización en América y en la América colonial, porque terminaron siendo un estado dentro del propio estado imperial español acá en América y que por eso fueron expulsados de acá. Y ahí parte que en Paraguay, por ejemplo, no se consolidó una élite criolla, por ejemplo, como aquí en Chile, que una vez que se logra la independencia, ellos se consolidan el poder. En este caso, como los que habían tenido el poder históricamente en Paraguay, los jesuitas, ellos fueron expulsados y por lo tanto la élite criolla no alcanzó a cuajar en el poder. Entonces, ¿cuál fue la única manera de tener el poder en Paraguay? Fue a través de la retención del poder en el Estado y desde el Estado proyectarse hacia el resto de la población. Entonces, ahí parten los principios autoritarios, incluso en aquellas lógicas más vanguardistas, como lo mencioné anteriormente, del doctor Francia y la dictadura de los López. Interesante. ¿Qué es lo que viene en lo más inmediato con respecto a tu libro? ¿Qué va a Sí, mira, hacer pronto? próximamente esperamos hacer el lanzamiento de este libro porque queremos difundirlo, porque creo que hay un elemento importante, insisto, de un estado y un tema bastante poco conocido para nuestra América, como es el caso paraguayo, y sobre todo desde el área de la politología o las ciencias políticas, porque creo que ahí hay un aporte importante que los propios estudiantes, por ejemplo, de leer este modelo de análisis, les puede hacer mucho sentido con lo que es la historia, por ejemplo, de nuestro país y ellos mismos poder contrastarla, más allá del tema de la particularidad paraguaya. Y obviamente generar lanzamiento para poder difundir el aporte teórico que está presente en este texto y poder hacerlo, obviamente, comenzar aquí en el Colegio Humanista, que es mi casa, así que eso sería muy importante y yo creo que próximamente vamos a estar informando del lanzamiento del día y cómo vamos a ir haciéndolo, pero este libro creo que va a generar ahí importantes reflexiones a los futuros lectores. Te lo agradecemos, Rodrigo, y felicitaciones también por tu excelente trabajo y te animamos a continuar en esta senda. Muchas gracias.